La venganza es un postre dulce que se sirve frío. Yo tenía un empleo que odiaba y quería cambiar de trabajo. Un día envié mi currículum a una pastelería muy grande y conocida de mi ciudad y me dieron el empleo. Los jefes son, o más bien eran, en ese momento una pareja de esposos. Ambos muy fríos y mala clase, arribistas de esos que se creen mejor que los demás porque tienen dinero. Fueron muy claros conmigo en las labores que debía realizar y muy enfáticos con el tema del sueldo. Era mucho más bajo del que yo esperaba o merecía, pero la necesidad me obligó a aceptar. Me hicieron firmar un montón de papeles y documentos que yo ni entendía, pero finalmente era necesario para empezar a trabajar y me contrataron. Lo que yo no sabía es que estaba saliendo de Guatemala y entrando a Guatepeor. La primera semana de trabajo fue suficiente para darme cuenta de que había tomado una pésima decisión, pero traté de ponerle buena cara. Recibía constantes humillaciones por parte de mis jefes, había demasiado trabajo y el personal no era suficiente, así que teníamos que trabajar muchas horas extras. Yo estaba contento porque esperaba que me las pagarían a final de mes y al menos con ese dinero compensaría el bajo sueldo que recibía. Pero la decepción llegó cuando a fin de mes me consignaron en la cuenta únicamente mi sueldo, sin horas extras. Cuando les hice el reclamo, me dijeron que en los documentos que había firmado decía muy claramente que tenía un contrato por prestación de servicios y no un contrato laboral. Así que no tenía derecho a reclamar horas extras y que habíamos firmado también por 6 meses con una cláusula de incumplimiento de $10,000. Así que si se me ocurría incumplirla o irme antes de tiempo, me demandarían y hasta me enviarían a prisión porque ahí muy clarito estaba mi firma. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo, pero me mostraron de nuevo los documentos y sí, efectivamente, ahí decía todo eso y yo me había comprometido. Así que decidí aceptar mi destino. Fueron los meses más largos de mi vida. Al poco tiempo me di cuenta de que mi patrón tenía preferencia por una empleada, la encargada de la caja. A ella la trataba muy bien, le daba muchos permisos, mucho jajaja mucho jijiji viene y decidí prestarles más atención de la que debía para ver si descubría algo turbio. Y cuando uno busca, encuentra. Así fue que me di cuenta como al cuarto mes que justo los días que la cajera decía que se tenía que quedar hasta tarde para arquear la caja, todos los demás empleados nos íbamos y a los 5 minutos llegaba mi patrón y se quedaba con ella un buen rato. Eso sucedía 2 veces a la semana y yo necesitaba descubrir si estaba sucediendo algo indebido entre ellos para encontrar alguna manera de desquitarme. Así que cuando la cajera dijo que debía quedarse hasta tarde para arquear la caja, yo decidí esperar hasta el final para que todos se fueran, y cuando solo quedamos la cajera y yo, me despedí de ella, pero en un descuido me metí a la cocina y me escondí allí. No fue tan difícil, la verdad, porque pues la cajera no era precisamente la chica más inteligente del mundo. Esperé unos 10 minutos y llegó mi patrón. Casi que ni se saludaron. Él llegó a lo que venía y ella ya lo sabía, así que le hizo las cosas fáciles para atenderlo rapidito y que el buen patrón siguiera su camino. Yo aproveché la situación para grabar con mi teléfono, ya que precisamente iban a hacer sus cochinadas en la cocina. Terminaron su asunto, el patrón se despidió de ella, le dijo que como de costumbre esperara 10 minutos después de que él saliera para ella salir y así no levantar sospechas. Y ahí aproveché yo para salir después de él sin que la empleada se diera cuenta. En la pastelería ya se rumoreaba que la patrona le había pedido el divorcio al patrón porque le era infiel. Pero él no le iba a firmar los papeles porque sencillamente no se ponían de acuerdo sobre cómo dividir toda su riqueza. Y estaban ahí, estancados en el proceso. Así que al día siguiente, a primera hora, llamé a mi patrona y le dije que tenía que hablar con ella de algo muy importante de su divorcio. Ella se enojó muchísimo y me dijo que no fuera igualado, que yo no sabía ni de qué estaba hablando.
Y yo me le igualé más porque ya no tenía nada que perder y le dije muy clarito que tenía en mi teléfono la evidencia en video de que su esposo le estaba siendo infiel y con eso podía solucionar el problema del divorcio y quitarle todo lo que quisiera, así él no estuviera de acuerdo. Y la patrona entendió que estábamos hablando el mismo idioma y me citó en su casa. Yo fui hasta allá, me sentía nervioso, pero no soportaba ni un día más en esa pastelería. La patrona me recibió muy amablemente, me mandó a seguir y me dijo que por favor le contara más del asunto. Yo le conté absolutamente todo lo que había visto y le mostré el video en mi teléfono. Entonces me agradeció muchísimo porque con eso le había arreglado la vida, asumiendo que yo le iba a regalar el video. Y ahí mismo la detuve. Le dije, mire señora, a cambio de este teléfono yo quiero que me entreguen absolutamente todos los documentos que me hicieron firmarle y la módica suma de $20,000. Después de eso le prometo que usted no va a saber más de mí. La patrona se enojó terriblemente, se salió de sus cabales y me dijo que no fuera miserable y que la ayudara más bien. Y yo le dije que la miserable era ella y que ya había perdido su oportunidad porque ella era mi primera opción pero no la única. Porque si ella no me lo compraba, entonces yo iba ya mismo a ofrecerle mi teléfono a mi patrón a ver si de pronto a él sí le interesaba. Me abrió los ojos y se tuvo que tragar todo su orgullo. Pero yo quise pasarme de lanza y le dije que me iba a hablar con el patrón. Entonces me ofreció todos los papeles firmados y $10,000 en efectivo en ese mismo momento. Yo, como tenía en ese momento el sartén por el mango, me paré y le dije que no me interesaba su oferta, que iba a hablar con el patrón, a ver el qué me decía. Era tanta la adrenalina que yo tenía en ese momento que efectivamente lo llamé enfrente de ella y le dije, tengo evidencia clara en video de lo que usted estaba haciendo anoche con la cajera en la cocina de la pastelería. Si le interesa mi silencio, necesito que nos veamos ya mismo. El tipo era mucho más frío que ella y de inmediato entendió que yo me iba a aprovechar. Le dije que nos viéramos en la pastelería en 30 minutos. Me despedí de mi patrona y también le dije, yo pensé que usted era más inteligente, señora. Por ahorrarse $20,000 se va a quedar sin nada. Antes de continuar, muy a pesar de que no les gusta, en esta ocasión tengo que recordarles que encuentran a mi esposa en su cuenta de Instagram como Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Llegué a la pastelería, le mostré el video a mi patrón y le dije que le entregaría mi teléfono a cambio de los documentos que me había hecho firmarle al momento de contratarme y la módica suma de $30,000, que con eso no volvería a saber de mí nunca más. El tipo me miró como nunca antes me había visto. Yo no le agaché la mirada. No me respondía nada. Así que le dije, bueno, patrón, me imagino que no está interesado en comprarme mi teléfono. A lo mejor su esposa sí tiene interés en comprármelo. Entonces se sonrió irónicamente y me respondió, ella ya sabe que yo tengo amantes. No se va a sorprender de nada. Entonces yo le sonreí de la misma manera irónica y le dije, sí señor, ella ya lo sabe, pero a lo mejor esta es la evidencia que necesita para poder entregarle al abogado que está adelantando todo lo del divorcio y poder quitarle a usted hasta el último centavo. Y en ese momento el patrón sintió el verdadero terror. Mantuvo la serenidad, me miró y me dijo, listo, mijo. Esta vez usted ganó. Bien jugado. Buscó en su archivador mis documentos, me los entregó y me preguntó cómo quería el dinero. Yo entonces le dije que lo quería consignado en mi cuenta bancaria, en la misma en la que me pagaban mi sueldo. Y que además necesitaba un documento firmado por él en el que especificaba muy claramente que ese dinero me lo estaba entregando de manera voluntaria como indemnización por el despido injusto e incumplimiento de un contrato. El tipo sonrió, esta vez genuinamente, y me dijo, a mala hora decidí contratarlo. Y yo le dije, no señor, a mala hora decidió tratar de aprovecharse de mí.
Me transfirió el dinero frente a mí, me entregó el documento firmado y le dije que nunca jamás nos volveríamos a ver. Él me advirtió que lo mejor para mí era que efectivamente nunca en la vida nos volviéramos a encontrar. Le entregué mi teléfono y ahí mismo lo tiró contra el piso, lo destruyó y guardó los restos en una bolsa. Yo iba saliendo de la pastelería cuando vi de repente el auto de la patrona ahí parqueado, al frente. Ella estaba dentro. Cuando me vio, abrió la puerta y me pidió amablemente que subiera a él. Yo entonces le dije que sí ya lo había pensado bien, y me dijo que sí, que por favor subiera. Ya estaba más tranquila. No fue capaz de disculparse, pero me dijo que ahí tenía los $20,000 en efectivo para comprarme mi teléfono. Y yo le dije que había hablado con su esposo y él había reaccionado exactamente igual que ella, pero como él era más inteligente, después de mucho dialogar y negociar, habíamos llegado a un muy buen acuerdo, y al día siguiente me daría $40,000 a cambio de mi teléfono. Y para cerrar el negocio, ya me había entregado los documentos que me había hecho firmar, y de hecho yo se los mostré a ella. Y en ese momento la patrona sintió el verdadero terror. Estaba acorralada. Podía sentir la frustración en su mirada. Me dijo que por favor se lo vendiera a ella, que me iba a dar ya mismo los $40,000, que me podía dar los 20,000 que tenía ahí en efectivo y a más tardar ese mismo día en la tarde me daría los otros 20,000. Y yo le dije que no podía aceptar su oferta, no después de todo lo que me había hecho sufrir los últimos 4 meses. Pero que si me ofrecía $50,000, yo con mucho gusto se lo vendería a ella. Ya había aprendido la lección. No lo pensó ni un segundo. Me entregó $20,000 en efectivo y me dijo que en la tarde me daría los otros 30,000, que por favor le entregara el teléfono. Yo entonces le dije que en la tarde podía consignarme el resto a mi cuenta bancaria porque no quería correr tanto riesgo con todo ese dinero en efectivo por ahí, y que tan pronto me hiciera la consignación, yo le entregaría el teléfono. Estaba tan desesperada que aceptó sin dudarlo. Mientras negociábamos íbamos avanzando y pasamos justo frente a un centro comercial. Yo le pedí que me dejara ahí y me llamara tan pronto como hubiera hecho la consignación para entregarle el teléfono. Entré al centro comercial y de los $20,000 que tenía me compré un teléfono nuevo. Ahí mismo le metí mi tarjeta SIM, ingresé los datos de mi cuenta de Google, abrí la aplicación de Google Fotos y tal como me lo esperaba, allí estaba el video que me había hecho millonario. No pasó ni una hora cuando la patrona me llamó diciéndome que ya me había depositado el dinero, que fuera para llevarle el teléfono ya mismo. Yo entonces le dije que me daba muchísimo miedo que ella tomara represalias en mi contra, así que no iba a ir a verla personalmente, pero que no se preocupara, porque yo sí tenía palabra. Y ya mismo le enviaría el video por WhatsApp, pues finalmente era eso lo que ella necesitaba, el video y no el teléfono. Me dijo que estaba de acuerdo. Le pedí que no me volviera a buscar nunca en su vida, y ella me dijo que tampoco tenía muchas ganas de volver a verme. Fue así como me gané $80,000 en el peor empleo que he tenido en mi vida hasta ahora. Al poco tiempo, volví a contactarme con uno de los empleados con los que trabajaba en la pastelería. Me contó que después de que yo renuncié, el patrón se fue del país y la patrona siguió sola con el negocio, que no ha cambiado nada, sigue siendo la misma mala persona, que lo único diferente es que despidieron a la cajera.